Alexis García se confiesa y cuenta por qué no ha vuelto a dirigir al Atlético Nacional. En una entrevista entregada para el diario El Colombiano, García reveló historias poco conocidas del defensor Andrés Escobar. También confesó que estuvo a punto de volver a dirigir al Atlético Nacional cuando se encontraba el presidente Emilio Gutiérrez. Alexis García es una de las voces más autorizadas en el fútbol colombiano al haber sido un capitán histórico en el Atlético Nacional, entrenador durante varias décadas y formador de varias generaciones de futbolistas. El técnico reflexionó con profundidad sobre el juego del equipo, la sociedad y la memoria. En la entrevista que le hicieron a través del diario El Colombiano, al técnico de fútbol le hicieron varias preguntas. Cuando le preguntaron sobre cómo recuerda a Andrés Escobar, esto respondió: "Yo me he vuelto muy selectivo con los recuerdos y Andrés me trae siempre las cosas buenas. Aunque era más joven que yo, hicimos una amistad muy grande. Con Andrés era imposible que alguien no pudiera ser amigo de él", empezó diciendo el exentrenador de la Equidad Seguros y del Atlético Nacional sobre Andrés Escobar. Luego de esto, hablaron sobre el asesinato de Andrés Escobar cuando le preguntaron lo siguiente: "¿Usted habló con él poco antes de su asesinato?" García contestó: "Sí, cuando terminó el Mundial me llamó y me dijo: Capi, salgamos a hacer algo. Yo le dije que saliéramos a comer, pero él me dijo: no, vamos a oír música. Yo le respondí: este no es el momento para eso. Primero porque yo no soy un amigo para rumbear. A mí no me gusta salir a bailar ni a trasnochar. Y además sentía que no era el momento. Entonces no salí con él. Creo que al final salió con Jairo Galeano". Luego le preguntaron: ¿cómo se enteró de lo que había pasado? Él respondió: "Fue una llamada de René Higuita, por ahí a las 3:30 o 4 de la mañana. Me dijo que habían matado a Andrés, pero yo le pregunté: ¿cuál Andrés? Yo jamás me imaginé que era nuestro Andrés", indicó. Luego de esto le preguntaron a Alexis García sobre los valores que se han perdido en el fútbol colombiano. Sobre esto, García contestó: "Los valores básicos. Con los años uno entiende que lo más importante es la familia, volver a la casa y respetar a sus mayores. Por esto las sociedades orientales son tan fuertes, porque respetan la sabiduría y la experiencia de sus mayores". Luego le preguntaron: "Usted ha sido muy crítico con lo que ocurre en el fútbol formativo". Sobre esto, García respondió: "Sí, porque me duele mucho. Hace poco vi una final de un torneo sub-13 donde ya había peleas en la tribuna, peleas en la cancha, sombrerazos y patadas voladoras". Luego le preguntaron: ¿y qué sintió al ver todo esto? Él respondió: "Me dolió en el alma, de verdad. Ojalá no estemos perdiendo una generación por tanta presión, por tanto afán de figurar y por tanta polarización". Indicó el entrenador sobre lo que está pasando en las divisiones juveniles del fútbol colombiano y del fútbol mundial, donde los papás ven a los hijos como negocio y no los dejan disfrutar del fútbol en la infancia, sino que les exigen resultados inmediatos porque los ven como instrumentos de extracción de dinero en el futuro. Sobre esto le preguntaron: ¿el problema empieza con los padres de familia? Esto respondió: claro, los niños están menos contaminados que los adultos. A veces incluso tienen más sabiduría que sus propios padres. ¿Qué ha cambiado en las familias colombianas?, le preguntaron. Esto respondió: que ahora los que mandan son los hijos, el control del televisor lo manejan los niños, el celular más caro se lo dan a los niños, son las órdenes de los niños, vamos en contravía de lo que debería ser. Volviendo al tema del fútbol, le preguntaron: ¿usted se retiró del fútbol e inmediatamente empezó a dirigir? Esto respondió: sí, y una de las cosas más difíciles fue dirigir a mis propios excompañeros. Ellos me habían visto toda la vida cambiándome con ellos en el camerino, desnudo como uno más. Y uno de momento a otro me terminaron viendo de saco y corbata, siendo el entrenador. Luego le tocaron el tema de la Copa Suramericana cuando él fue técnico del Atlético Nacional en el 2002, en aquella final que el Atlético Nacional perdió vergonzosamente en Medellín, cayendo 4-0 frente al equipo argentino del San Lorenzo. Sobre esto le preguntaron:
Uno de los momentos más recordados de su etapa como técnico fue la final de la Suramericana con Atlético Nacional. Esto respondió, sí, y fue una historia muy particular porque toda la Sudamericana la jugamos prácticamente con los pelados. En el torneo local estábamos muy complicados y decidí apostar por los jóvenes. Luego le preguntaron, ¿de allí salieron varios jugadores importantes? Él respondió, claro, Rambal, Martín Echavarría y otros que después fueron figuras. Pero antes de la final hubo un dilema, le preguntaron. Y él contestó, muy grande. Yo no sabía si poner a los pelados que nos llevaron hasta la final o a los jugadores veteranos que tenían más experiencia para este tipo de partidos. ¿Qué lo hizo decidirse? Él respondió, pensé que si perdíamos con los jóvenes iban a decir que como no puse a los grandes, y si perdíamos con los grandes dirían lo contrario. Y luego le preguntaron, ¿y finalmente usted eligió a los veteranos? Él respondió, sí, y perdimos 4-0 en Medellín. Indicó el entrenador, respondiendo el por qué el Atlético Nacional perdió vergonzosamente esa final en Medellín por tremenda goleada ante el San Lorenzo. Precisamente por apostar por los jugadores veteranos, quienes supuestamente tienen las charreteras para jugar una final, y más si es una final internacional, y terminaron haciendo un ridículo continental. Luego le preguntaron, ¿y qué pasó en el partido de vuelta? Él respondió, allá volví a jugar con los pelados, empatamos 0-0 y tuvimos opciones incluso de ganar ese partido. Sentenció el entrenador, indicando que la mejor opción era haber apostado por los juveniles desde el comienzo, para no haberse comido semejante goleada. Y luego le preguntaron, ¿siente que se le escapó una gran oportunidad? Él respondió, sí, porque esa era una copa que estaba muy cerca y que Atlético Nacional todavía no ha podido ganar. Y luego de esto vino la pregunta que todos los hinchas estaban esperando. Muchos aficionados se preguntan por qué Alexis García no ha vuelto a dirigir al Atlético Nacional. Sobre esto, Alexis respondió, yo tampoco tengo una respuesta clara. Problemas con el club yo no he tenido. Luego le preguntaron, ¿cómo es su relación con la institución? Él respondió, yo amo al Atlético Nacional, yo nunca hablo mal del club. Luego le preguntaron, ¿alguna vez estuvo cerca de volver al club verdolaga? Esto respondió, sí, cuando Emilio Gutiérrez estaba en la dirigencia de Atlético Nacional, fuimos a Bogotá y nos sentamos a hablar. ¿Y cuál era la idea? Le preguntaron. Él respondió, volver al club junto a algunos referentes como Víctor Hugo Aristizábal para construir un ambiente especial alrededor del equipo. Y luego le preguntaron, ¿y por qué no se dio? Él respondió, simplemente no se concretó nada. Indicó Alexis García, sentenciando que no lograron llegar a un acuerdo con el entonces dirigente Emilio Gutiérrez. ¿Qué opinan ustedes de las confesiones por parte de Alexis García? Hablando específicamente de aquella Copa Suramericana del 2002 que terminó perdiendo vergonzosamente en Medellín. Y también, ¿por qué no se ha dado su regreso a la institución verdolaga, inclusive habiéndose reunido directamente con el presidente en aquel entonces? ¿Creen ustedes que Alexis García actualmente tiene los argumentos suficientes para poder ser uno de los opcionados a dirigir al Atlético Nacional en caso de que Diego Arias no continúe más en su cargo? Dejen su opinión en la caja de comentarios.